tenemos en lo que corresponde a eh, esclerosis múltiple. Hasta en algún momento, eh, enfermedad relativamente nueva en la descripción, ya se habían hecho algunos reportes, más o menos por los años 1800, cuando Charcot hizo algunas necrosis, autopsias en pacientes que habían fallecido con evolución tórpida y con las características de personas, sobre todo jóvenes. Por lo otro, con el advenimiento de la tomografía y sobre todo la resonancia, es una enfermedad que podemos diagnosticarla con mayor frecuencia y en un momento más oportuno. Dentro de las enfermedades desmielinizantes, pues vamos a tener aquellas que corresponden a que tienen un inicio primario, o sea, directamente ataca la vaina de mielina. En ellas vamos a tener algunas de curso monofásico, que se presentan una sola vez, o aquellas que tienen una evolución polifásica. Dentro de las monofásicas, pues tenemos un síndrome clínico aislado, por ejemplo, una neuritis óptica, por ejemplo, una neuritis óptica, en la cual se pierde la audición. Tenemos una mielitis aguda, una enfermedad de Marburg o una esclerosis concéntrica de Vallot, que es mucho más rara, o encefalitis hemorrágica aguda, enfermedades poco comunes. Entonces, de ahí la más resaltante, mielitis. Una mielitis transversa aguda es la más representante de ella. Una sola presentación y nada más. Pero también están las enfermedades polifásicas, entre ellas esclerosis múltiple. Llámese esta enfermedad que se va presentando por brotes en diferentes momentos, en el cual me va a generar un déficit en un determinado momento y de ahí hasta otro nuevo brote. Por eso se llaman polifásicas. Esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, o también conocida como enfermedad de Devic, es otra de las que también nos puede dar. Ya un poco común, cayendo en la rareza, la esclerosis múltiple óptico-espinal, la neuritis óptica aislada recurrente, la neuropatía óptica inflamatoria recurrente y una mielitis aguda recurrente. O sea, aquel paciente que le dio una mielitis por primera vez y le puede volver a dar, solo centrándose a nivel medular. Entonces, tenemos las monofásicas y las polifásicas con problemas de desmielinización primaria. Aquellas enfermedades desmielinizantes secundarias, pues lo más resaltante acá a tener en cuenta es la que corresponde a una neuromielitis osmótica. Por ejemplo, cuando estamos en pacientes en los cuales se hace alguna reposición de sodio, y esta reposición de sodio no se hace en un goteo adecuado y en una concentración adecuada, puedo hacer de que me genere una lesión de la vaina de mielina por un problema de hiperconcentración de sodio. Esa es una neuromielitis, una neuritis osmótica. A tenerla en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes críticos que llegan a lo que es las áreas de trauma shock, UCI, en la misma emergencia y llegaron, si bien es cierto, con cuadros de deshidratación, con alteración hidroelectrolítica, que a la hora de reponer, sobre todo electrolitos como sodio, comienzan a presentar algún déficit motor en uno u otro lado. Esto es secundario a la reposición. Y hay enfermedades que para una mayor compresión se llaman del tipo desmielinizantes. Unas son desmielinizantes y las otras son dismielinizantes. Son aquellas enfermedades en las cuales el paciente prácticamente nace con alguna alteración en la conformación de la vaina de mielina. Podemos tener patologías como la leucodistrofia metacromática, la adrenoleucodistrofia, la enfermedad de Refsum, Canavan,
de Alexander de Graff, pero de todas estas, no se me rayen aprendiéndolas todas, la que más resalta acá es la adrenoleucodistrofia. Esta enfermedad, el niño ya nace con esa deficiencia y la va a empezar a desarrollar entre el sexto, séptimo año de vida, en la cual comienzan a alterarse todas las vías, toda la sustancia blanca comienza a alterarse, por consiguiente voy a tener alteración de la vía visual, empiezo a tener déficit motor, alteraciones sensitivas y el deterioro va en forma progresiva, llegando el paciente a perder completamente la visión y generar un déficit motor permanente. La evolución de este tipo de enfermedad es catastrófica porque la esperanza de vida no llega en los pacientes a los 20 años de edad. Les recomiendo que vean esta película, búsquenla como El aceite de Lorenzo, véanla. Es una película que hace mención a este tipo de enfermedad y van a poder valorar cómo la evolución clínica del paciente lo va a ir deteriorando de pocos a este. Entonces, esclerosis múltiple, como les decía, si bien es cierto, pudo haber existido hace mucho tiempo, fue descrita recién en los años de 1800. Quien lo describió por primera vez fue Jean-Martin Charcot, y su diagnóstico ha sido desde esa fecha hasta hoy o muy fácil o muy difícil. Muy fácil en el sentido de que si lo pienso, la clínica me va a estar dando. Si correlaciono los datos epidemiológicos, me puede dar el diagnóstico fácil. Claro, si no la pienso, si no la tengo, puede estar por mis narices y puedo pensar cualquier cosa. La esclerosis múltiple es, con excepción de los traumatismos, la causa más frecuente de alteración neurológica en adultos jóvenes y de manera más frecuente dentro de lo que corresponden a las enfermedades del sistema nervioso central. Recuerdan que en algún momento, cuando hablábamos de Guillain-Barré, yo les dije, siendo Guillain-Barré una enfermedad autoinmune, siendo que los anticuerpos circulan por torrente sanguíneo, ¿por qué no afecta al sistema nervioso central, que también tiene vaina de mielina? Pues una de las explicaciones es el hecho de que a nivel del sistema nervioso central son los oligodendrocitos los que envuelven o forman la vaina de mielina de los axones. Y a nivel de los nervios periféricos corresponden a las células de Schwann, generalmente. Entonces, también es una de las causas más frecuentes de discapacidad laboral. Como se manifestaba, afecta esta enfermedad a personas jóvenes, población económicamente activa. Se caracteriza por inflamación crónica, desmielinizante, gliosis. Cuando escuchen la terminología de gliosis se refiere a cicatrización. Y esto ocurre todo a nivel del sistema nervioso central. Sistema nervioso central, llámese encéfalo y médula. Como sucede en otros procesos inflamatorios crónicos, las manifestaciones de esclerosis son variables y oscilan desde una enfermedad benigna hasta la de una enfermedad rápidamente progresiva, agresiva e incapacitante hasta mortal. Ya, ahí es una de las variantes, que es la esclerosis múltiple primariamente progresiva, que lo vamos a describir en un momento. Es una enfermedad que avanza en el tiempo, con curso clínico totalmente irregular, no hay un patrón que se repita entre un paciente y otro. Y la cantidad y frecuencia de brotes pues va a depender en relación al tipo de paciente, a su conformación genética, a la edad y todo ello, como para que se pueda desarrollar la enfermedad. Las complicaciones pues son múltiples, obligando al paciente a profundos cambios en lo que son sus estilos de vida. Algunos de ellos van a tener ya muchas limitaciones para ir a laborar. Miren, esto puede empezar tan sencillo como un adormecimiento en una mitad del cuerpo, o me afectó la vía sensitiva. O puede ser tan
vertiginoso el avance, que puede empezar con, de frente con un déficit motor, con una paraparexia o paraplegia y de ahí ir a una cuadriparesia o una cuadriplejía. Ellos generalmente son de difícil manejo y un pronóstico muy malo. Entonces, el enfoque que se debe de dar no es solo el enfoque médico, acá entra el médico, entra el servicio de enfermería, el servicio de medicina física y rehabilitación, los terapeutas, el servicio de salud mental con los psicólogos, son personas jóvenes que muchas veces se ven limitados. Entonces, el manejo multidisciplinario ayuda en relación a ello. Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, eso es la esclerosis múltiple, que se caracteriza por aparición consecutiva en diferentes áreas del nervio de afectación de sustancia blanca, que se resuelve dejando una cicatriz gliótica. Esa parte de mielina que se perdió no se recupera, como bien dice ahí, queda cicatriz. Y eso lo vamos, grábenselo bien porque es una de las causas que va a producir algunos signos como el del Lhermitte, que tiende a producir sensaciones como de corriente por los cortocircuitos, ya que la vaina de mielina no tiende a regenerar, quedan zonas de cicatrización. Esta enfermedad generalmente comienza en la juventud y persiste en todo el ciclo de vida del paciente. Tenerlo en cuenta. Pues, si bien es cierto, es más frecuente en las mujeres, pero tiende a ser más fatal en el hombre que en la mujer. Promedio de edad entre 20 y 40, esos son los rangos de edad entre los cuales el paciente tiende a presentarlo. Es raro en menores de 10 y en mayores de 50. Ese rango de edad es el que nos va a dar ciertos parámetros en estar pensando que estamos entre este tipo de enfermedad. Lo que también tiene influencia en esta enfermedad es la localización geográfica del paciente, donde se desenvuelve la mayoría de su edad. A mayor latitud, mayor prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos países que están más próximos a los polos, pues tienen mayor propensión a desarrollar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, los países escandinavos tienden a desarrollar este tipo de enfermedad y mucho más frecuencia con aquellos países que están próximos a la línea ecuatorial. Llámese Noruega, Suecia, Dinamarca. Esos países tienden a presentar más esclerosis múltiple que aquellos que están próximos al Ecuador. Por eso el tema de la presencia o la deficiencia de vitamina D también relacionada con este tipo de enfermedad es la que nos va a dar ciertas características para el desarrollo de ello. En cambio, los países que están más próximos al Ecuador hay mejor exposición al sol y por consiguiente la posibilidad de desarrollar esta enfermedad es mucho, mucho menor en relación a los pacientes citados. Área geográfica a los 15 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un paciente vivió hasta los 20 años en Noruega y viene a vivir en un país como el nuestro, la posibilidad de que él desarrolle la enfermedad, por supuesto que es alta, porque estuvo buen tiempo expuesto a un territorio en el cual los rayos solares eran de menor cantidad. Recuerden que la luz del sol entra o tiene un rol importante en relación a lo que es la síntesis de vitamina D. En el Perú se hizo más frecuente con una prevalencia de 7,69 por 100.000 habitantes. Esto, pues, yo creo que puede estar por 2 o 3 puntos porcentuales un poco más, porque desde el advenimiento de algunos seguros, el acceso a estudios de imágenes como resonancia ha acercado un poco más la posibilidad que más pacientes puedan ser diagnosticados. Raza blanca más predispuesta que los que son de tez morena. Sí, esto tiene que ver de alguna otra forma con el tema de exposición al sol. Predisposición familiar, si bien es cierto,
No hay un patrón genético en el cual yo pueda decir está en tal cromosoma, en tal gen. No, pero sí se ha encontrado que hay algunas familias que tienden a desarrollar esta enfermedad más que otras. Se da menos en medio rural y se ha descrito que predomina más en niveles sociales medios y altos. Bueno, es la estadística que se tiene, sobre todo en áreas en las cuales, como lo hablábamos, por ejemplo, en países occidentales, la gente, la gente que está más en el campo tiene más exposición al sol que aquella que no. Edificios X, Y, que no permite, el mismo smog que no permite la exposición al sol de alguna u otra forma. La etiopatogenia desconocida se considera una enfermedad de evolución autoinmune, muchas veces activada por alguna primoinfección con algún agente externo, como puede ser un virus, que activa el sistema inmunológico y comienza a atacar los receptores a nivel de los oligodendrocitos, produciendo este tipo de afectación. El papel más exacto de la infección viral en el inicio de la enfermedad es lo que más he estudiado, es más, he encontrado cierta presencia de lo que corresponde al virus del Epstein-Barr con relación a este tipo de afectación en aquellas personas que han desarrollado la enfermedad. Una vez que el linfocito está activado, el linfocito T, pasa por una barrera hematoencefálica que está relativamente permeable y se dirige hacia lo que es el antígeno de mielina, oligodendrocito. Una vez que llega a la vaina de mielina a través de las moléculas de adhesión, el linfocito T comienza a interactuar con el oligodendrocito y por consiguiente tiende a desarrollar toda la cascada inflamatoria con el consiguiente daño de lo que es la vaina de mielina. Los primeros acontecimientos que se dan, pues tiende a producirse pérdida de función en la parte clínica si se afecta la vaina de mielina, por consiguiente la transmisión del impulso se ve afectado, dependiendo la zona que eh, haya habido el proceso inflamatorio, pues vamos a tener afectación de alguna vía. Por ejemplo, la vía visual, el paciente puede tener una neuritis óptica o, por ejemplo, si afecta a nivel de cápsula interna, me puede dar un cuadro de hemiparesia, o si afecta a nivel de tronco, me puede dar un cuadro muy similar a los vasculares con síndromes alternos. Entonces, va a depender la zona donde se produce la afectación. Entonces, se afecta la vaina de mielina, hay un bloqueo de la conducción nerviosa y una vez que toda la cascada inflamatoria comienza a actuar, por continuidad o contigüidad va a afectar también el axón, pero eso es en fases mucho más avanzadas. Si la inflamación no fue muy marcada y solo se restringió a un determinado o a un pequeño área topográfica, pues el paciente va a sentir como que recupera sus funciones y vuelve. Si la lesión no fue completa, se va a remilinizar alrededor y va a cumplir con sus funciones, o va la neurona a continuar con sus funciones. La incapacidad generalmente se va a ver afectada y se va a ver vista en forma permanente cuando este proceso inflamatorio llega a lesionar completamente el axón. Y acá lo que estamos viendo es que la pérdida axonal no está directamente vinculada con la desmielinización, es una acción indirecta por la cual tiende a haber este tipo de problemas. Entonces, lo que habíamos estado hablando o describiendo en forma verbal, pues acá lo tienen como el linfocito T activado, pasa a través de una membrana hematoencefálica permeable, a través de
Lugares de adhesión se adhiere, valga la redundancia, al oligodendrocito y comienza a producir toda la cascada inflamatoria y por consiguiente, como se ve ahí, el daño en lo que es la vaina de mielina, dejando el axón prácticamente expuesto. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando tomamos una placa o una pieza post-mortem de un paciente con esclerosis múltiple? Lo que vamos a ver son unas placas. Claro, hablamos de placa porque el corte es bidimensional, pero si hacemos un corte tridimensional, esas placas en realidad no son placas, sino son lesiones ovoideas que tienden a ser del tipo rosado cuando el proceso inflamatorio es agudo y de color grisáceo cuando esto de alguna otra forma tiende a ser ya una cicatriz o una lesión ya antigua. Entonces, como dije, puede afectar tronco, puede afectar hemisferios cerebrales, puede afectar médula, algunas vías como la vía óptica y por consiguiente la clínica que corresponde a cada uno de ellos. En la médula generalmente predomina a nivel de los cordones posteriores y a nivel de la región cervical, más que dorsal y con mucho menor o muy raro el tema que sea a nivel lumbar. Recuerden que a nivel lumbar llega la médula hasta L1 nada más. Entonces, en una pieza post-mortem podemos ver en la imagen de la izquierda un cerebro de un paciente sin enfermedad de esclerosis múltiple, donde podemos ver una buena diferenciación entre lo que corresponde a la sustancia gris, que es en la corteza cerebral, bien pegada a la parte externa, y hacia adentro de un color rosado más tenue, incluso con algunas áreas blanquecinas, eh, lo que corresponde a sustancia blanca. Entonces, sustancia blanca y sustancia gris a nivel de lo que es corteza. Miren el tamaño de los ventrículos laterales en un corte coronal, en la primera pieza de la mano izquierda, comparado a la pieza de la mano derecha, donde podemos ver un cerebro prácticamente deformado, atrófico, producto de muchas lesiones que producen áreas de cicatrización. Ese cerebro es de una persona que ha tenido más de un brote de esclerosis múltiple, lo que le está originando una atrofia de lo que es el cerebro. Ese cerebro no es el de una persona adulta, es de un joven post-mortem que sufrió de una enfermedad como esclerosis múltiple en la cual el cerebro lo lesionó en gran forma. Hay 4 patrones en los cuales nosotros podemos ver manifestaciones de procesos de degeneración o inflamatorios a nivel de esclerosis múltiple. El del tipo 1 vamos a tener áreas de desmielinización mediados por linfocitos T, macrófagos y los mediadores solubles de la inflamación. En el tipo 2 vamos a tener desmielinización mediada por anticuerpos y complemento. En el tipo 3 pérdida inicial selectiva de la glicoproteína asociada a la mielina, los oligodendrocitos tienden a morir por apoptosis. Y en el tipo 4 hay un daño inicial en el oligodendrocito y la vaina de mielina degenera posteriormente. Entonces, cualquiera de esos tipos podemos encontrar en el cerebro de un paciente que tiene esclerosis múltiple. No es que el primero entran por un tipo 1, de ahí van a un tipo 2, un tipo 3, no. En un corte yo puedo encontrar tanto pacientes que tengan patrones histológicos del tipo 1 como pueden tener patrones histológicos del tipo 4. Entonces, no es una regla que primero va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, no. Pueden estar en un mismo momento los cuatro tipos de variante histológica, de lesión histológica. Entonces,
Hay tres principales manifestaciones en lo que corresponde a una enfermedad de esclerosis múltiple. La primera es caracterizada por síntomas agudos de un brote. Acá vamos a tener los procesos inflamatorios iniciales cuando se da. De ahí los síntomas paroxísticos. Por ejemplo, acá vamos a tener un tipo de alteración que se da sobre todo por una alteración en la transmisión del impulso nervioso. Cuando les dije en ese gráfico donde se veía el axón prácticamente pelado, cuando habla de transmisión efáctica no es que el impulso sigue una sola ruta, sino se puede disparar para varias rutas y por consiguiente dar, por ejemplo, en la parte sensitiva, como sensaciones de quemazón o ardor en esas zonas. Hay déficit progresivo y esto va en relación a la cantidad de degeneración de la estructura parenquimal del cerebro. Acá vamos a tener degeneración axonal y también vamos a tener acumulación de nuevas lesiones en determinadas áreas del cerebro que condicionan este tipo de problemas. En lo que son las fases evolutivas de esclerosis, les hablaba de que hay una fase que es la fatal, que evoluciona rápidamente y el pronóstico es malo con estos pacientes. La enfermedad de esclerosis múltiple del tipo primariamente progresiva, para suerte es la décima parte de todos los pacientes que le da, pero el tema es que la evolución es tórpida, empieza con déficits motores y termina con un paciente en una demencia rápidamente que tiende a progresar. En la esclerosis múltiple recurrente remitente, esto afecta entre el 80 y 90% de los pacientes y para suerte la la terapéutica actual es donde se enfoca este grupo, ¿ya? Se presenta con brotes de episodios cortos, a veces unas veces más largos, con acumulación en el largo del tiempo, de años estamos hablando, de lesiones que al paciente lo va a dejar muchas veces impedido. Y cuando hablamos de esclerosis múltiple recurrente remitente, es que van a haber recaídas, el paciente tiende a recuperar dejando algo de secuela. Y así van pasando todas las oportunidades en las cuales el paciente se expone a un tema con, con afectación de esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple secundariamente progresiva es aquella que empieza como recurrente remitente, pero con el paso de los años comienza a ser una evolución rápida y comienza el paciente a presentar lesiones mucho más permanentes. La esclerosis múltiple primariamente recurrente se presenta en un 5%, puede presentar exacerbaciones ocasionales tras un curso inicial progresivo. Yo creo que lo vamos a poder evidenciar mejor en este cuadro. Recurrente remitente le da un brote, tiene una fase de meseta, mejora algo. En la primariamente progresiva, como pueden ver ahí, un paciente cada vez se deteriora más, y no hay una fase de recuperación. En la progresiva secundaria es una recurrente remitente que en el tiempo empieza a tener la curva ascendente como la primariamente progresiva. Y en la progresiva recurrente es que a pesar de que va deteniendo periodos de deterioro casi consecutivos, van a haber periodos en los cuales es mucho más intenso y parece como que tuviera un brote sobre un brote. Es la menos frecuente, es la considerada relativamente hasta rara, pero es lo que se tiene. Existe una serie de factores que se consideran desencadenantes del comienzo de la enfermedad o la recurrencia de brotes, como es el embarazo, una punción lumbar, vacunación, estrés emocional, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, anticonceptivos orales, cansancio o el mismo calor. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Entonces, en ese gráfico tratamos de resumir todo lo que va sucediendo en esclerosis múltiple. Lo que está de color rojo, esa línea roja que va en ascenso, se refiere al grado de discapacidad que va presentando el paciente conforme avanza en el tiempo la enfermedad.
Aquella gráfica de coloración amarilla se va refiriendo a las zonas de lesión que el cerebro va presentando, lo que significa que a mayor lesión vamos a tener mayor alteración y compromiso conductual del paciente. La disfunción cognitiva va casi proporcional a lo que es la carga de lesiones que va teniendo el paciente. Y eso se ve reflejada por la línea amarilla. Y la línea celeste nos va diciendo que conforme las carga de lesiones va aumentando y por consiguiente va aumentando el deterioro cognitivo, el volumen de cerebro va en disminución. Las recaídas lo ven ahí como pequeños estrellitas, están graficadas en ello, y pueden darse en eventos monofásicos, en recaída de remisión o en secundariamente progresivas. La clínica, pues es variada, estábamos diciendo de que afecta vías axonales. Si me afecta la vía visual, voy a tener alteración de la vista. Si me afecta la vía auditiva, pues puedo tener una sordera súbita. O si se localiza a nivel de cápsula interna por donde bajan los axones que van a la parte del tronco para ser distribuidas a nivel de los nervios periféricos, pues me puede dar un déficit motor. O al contrario, me puede dar un déficit también sensitivo o sensitivo y motor, como si fuera algún evento vascular. La mayoría de los síntomas pues, son deficitarios y se instalan en minutos u horas y son progresivos. Entonces, tener en cuenta. Eh, Me viene un paciente, lo que más les llama la atención a las personas es de que dejé de moverme. Viene un paciente con un cuadro de mielitis transversa, caracterizado con una paraparesia hiperrefléxica con globo vesical y nivel sensitivo a nivel de D10. Entonces, de por sí estamos hablando de una enfermedad del sistema nervioso central. Segundo, me está dando la localización desde que tengo nivel sensitivo de 10, la lesión está a nivel dorsal. ¿Puede tratarse de algún evento de una mielitis transversa? Pues la respuesta es sí, pero a la hora de hacer mi anamnesis, el paciente me manifiesta, doctor, sí, ¿has tenido algún problema? No, soy una persona sana. Bueno, salvo el año pasado que comencé a tener alteración de la vista y casi 3, 4 días no pude ver bien, no distinguía bien los colores, pero así como vino, lo tuve o lo tendí a recobrar la visión. Entonces, ello pudo haber sido un primer brote con neuritis óptica. Y lo que estamos viendo es un segundo brote con una mielitis transversa. Entonces, a eso es cuando decimos que la mayoría de síntomas se van haciendo deficitarios y se van a ir presentando a lo largo del tiempo. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando me llega una persona joven que presentó en forma súbita déficit motor, sin antecedentes vasculares de por medio. Estamos hablando súbita, aguda, no estoy hablando algo progresivo, porque algo progresivo pues podría ser la presencia de un tumor, de un parásito que está creciendo, etcétera. Los síntomas iniciales con frecuencia son trastornos sensitivos, un 30%, neuritis óptica, un 22%, debilidad en una o más extremidades, un 20%, diplopia, un 12% y vértigo, un 5%. En esclerosis múltiple primariamente progresiva suele iniciar con paraparesia espástica. O sea, de frente se va la parte motora. Si se dieron cuenta, lo primero es más un trastorno sensitivo. Desde el inicio del paciente con esclerosis múltiple primariamente progresiva, los síntomas son piramidales, o sea, la vía motora, primera motoneurona, en un 100% y en más del 60% sensitivos con alteración de esfínteres y también pueden haber problemas visuales. El diagnóstico es clínico, primero por eliminación de otras posibles causas, ¿no? Y segundo, por el empleo de determinados requisitos de diseminación espacial y de dispersión temporal. O sea, si hubieron nuevos focos en un tiempo determinado y se va valorando ello con imágenes que
se manejan con o a través de resonancia. La fatiga es el síntoma más común en esclerosis múltiple y afecta generalmente a 2/3 de los pacientes. La mitad de los mismos la describen como síntomas de muy desagradable evolución. Además, se observa un aumento en el tono muscular. Recuerden, estamos sistema nervioso, pero a nivel sistema nervioso central. Entonces, la clínica que vamos a tener es de primera motoneurona, hiperreflexia, Babinski, todo. Los reflejos osteotendinosos van a estar aumentados, presencia de Babinski, reflejo de Hoffman, Hoffman a nivel de miembros superiores, y hay una abolición del reflejo cutáneo abdominal, ya de por sí ya me dice que es problema de primera motoneurona o del sistema nervioso central. Ahora determinar si es que eso corresponde a un problema vascular u otra causa. La presencia de síntomas sensitivos como parestesias, hiperestesias, muy típica de la afectación sensitiva del dedo gordo en un pie y que luego pasa a otro de la extremidad y más tarde a la otra extremidad, afectando periné y parte del tronco bajo, asociado frecuentemente a paraplegia y más tarde a tetraplegia. Entonces, es algo que tiende a avanzar. La afectación a nivel de cerebelo, pues se puede dar. Nosotros tuvimos un joven de 18 años que vino con esclerosis múltiple, ya con un cuadro de evolución de 2 años previos. Para su mala suerte, había ido a neurocirujanos, pero bueno, el perfil de ellos no es el clínico necesariamente. Le pidieron de todo y nunca concluyeron, hasta que una neurocirujana llegó, el paciente llegó hacia ella y ella lo encaminó para neurología y ahí es donde se confirmaron que las diversas imágenes ya la resonancia que le habían hecho correspondía a enfermedad por esclerosis múltiple. Entonces, este paciente tenía descoordinación a la hora de mover, afectó las vías cerebelosas. Tenía marcha astráxica y una disartria, ya les dije, la disartria cerebelosa, al contrario a lo que es una disartria motora pura de la parte frontal, pues en la parte cerebelosa la palabra parece que se desdoblara. Mm, a ver, un pequeño ejemplo. Si es una disartria motora, me van a preguntar el nombre, señor, ¿cuál es su nombre? Enrique Altamirano Meo. Entonces, tengo un problema en la articulación de la palabra. En cambio, si es que me preguntan o me dicen cuál es su nombre y yo quiero ver un modelo este, de disartria del tipo cerebeloso, lo que vamos a tener es un paciente que prolonga la voz. A ver, más o menos sería así. ¿Cómo se llama, señor? Enrique Altamirano Mego. Entonces, es como que la palabra se alarga. Entonces, tenerlo en cuenta esos son signos de que la lesión puede haber a nivel cerebeloso por la clínica que estamos viendo. En lo que respecta la, la neuritis óptica, pues es otra de las afectaciones que puede dar y en este caso, cuando es por esclerosis múltiple, va a haber afectación sobre todo en lo que es un ojo. Dice, la neuritis óptica es un síntoma muy frecuente, típicamente unilateral y clínicamente se traduce en visión borrosa, pérdida de la nitidez de la percepción de colores hasta la amaurosis. Amaurosis es pérdida visual, amaurosis. Frecuentemente acompañado de neuritis retrovulvar, papilitis, dolor en la movilización ocular, escotoma secocentral y en la fase crónica evoluciona hasta un signo que manifiesta lesión permanente, que es una palidez papilar. En lo que es los signos auxiliares que deben de hacernos pensar que ese déficit y de evolución aguda estamos ante una enfermedad de esclerosis, pues tenemos los síntomas como los del Armite, que son sensaciones como de corriente, sensibilidad al calor, el UTOF, es por ejemplo cuando uno se va a bañar y en esas zonas donde la neurona tiene pelada la vaina, el axón, por alteración en la mielina, pues vamos a tener en el campo visual, por ejemplo, formación de imágenes
poco luminosas por ratos mientras esté expuesto al agente estresor. La fatiga, que es casi permanente, es difícil de diagnosticar como patognomónico de ello, porque fatiga también lo tenemos en otro tipo de enfermedades. Ataques paroxísticos con breves formas estereotipadas y recurrentes, por ejemplo, a los pacientes que les vienen los dolores a nivel de cuello que hace que el brazo tienda a contraerse un poco más. Si yo quiero diagnosticar, pues el diagnóstico va con imágenes y también con punción lumbar. Cualquier afectación neurológica que no se puede encontrar en un cuadro clínico conocido hace sospechar la existencia de esclerosis múltiple. Pero para esto yo debo de hacer una valoración clínica. El diagnóstico es clínico, primero por eliminación de las posibilidades o de otras posibilidades de afectación, como por ejemplo hipertensión, una cardiopatía que me puedan estar dando infartos o no, presencia de algún tumor o no. El diagnóstico es clínico, primero por eliminación de otras posibilidades, afectaciones y segundo por el empleo de determinados requisitos de diseminación espacial y dispersión temporal. De nuevo, volvemos a hablar de ello, que son los criterios de McDonald's, los cuales fueron modificados en el 2010, y eso es lo que hasta ahorita rige para definir un diagnóstico de esclerosis múltiple. Las características del líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener pleocistosis monoclonal, altos niveles de IgG, bandas oligoclonales de IgG no específicas de esclerosis múltiple, ya que también se observan en las enfermedades de Behçet, sarcoidosis, neurosífilis y un panencefalitis por sarampión. Ellos también podemos encontrar en este tipo de enfermedades. Entonces, ahí están los criterios diagnósticos de McDonald's, ¿ya? Hasta el último, que corresponde a los del 2010, en los cuales vamos a tener dos o más ataques demostrados clínicamente y vamos a tener lesiones a nivel de la resonancia magnética nuclear. Acá, si es una, pues ya me está diciendo, más los dos ataques que ha presentado, pues me debe estar haciendo pensar en esta enfermedad. Si tengo una recaída y dos o más lesiones, también debiera de estar pensando en este tipo de enfermedad. Pero también en aquellos casos agudos donde hay una clínica y también una imagen, acá estamos considerando que se toca o que correspondería a una sospecha de enfermedad de esclerosis múltiple. Entonces, los criterios de McDonald's son los que me dirigen para definir si esta enfermedad es una definitiva, probable o sospechosa. Entonces, un paciente me llega con déficit motor, ¿qué es lo primero que hago? Debiera de estar diferenciando la posibilidad de que se trate de un ENDA. ENDA es la encefalomelitis diseminada aguda, que es un tipo de enfermedad autoinmune desmelinizante. Otros tipos de enfermedades reumatológicas, sobre todo autoinmunes, como síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, Behçet, sarcoidosis, síndrome de anticuerpos contra fosfolipídicos, síndromes paraneoplásicos, una polineuroradiculopatía desminizante crónica y ello en lo que respecta a enfermedades del tipo autoinmune. Otro tipo de enfermedades vasculares, los hemangiomas cavernosos, vasculitis del sistema nervioso central y CADASIL también puede verse afectado. Es poco común, pero hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que correspondería a nuestro diagnóstico diferencial si es que estamos con un paciente con este tipo de afectación. Síndromes genéticos, atrofia óptica de Leber, otras citopatías mitocondriales, podemos ver en estos pacientes con este tipo de enfermedad. Miren, esa es una diseminación en espacio porque hay más y en tiempo. Miren cómo en tiempo van progresando. Desde la primera captación del paciente hasta donde se ven en esa secuencia se llama T2, donde se ven pequeñas imágenes hiperintensas que corresponden a áreas desmielinizantes, porque está en sustancia blanca. Ahora, después de 4 meses, encontramos eh, una nueva imagen activa a nivel de región frontal, en este caso en las 4 semanas, frontal izquierda, y por consiguiente una afectación en lo que es la estructura del parénquima cerebral.
9 meses después, en la región parietal del lado izquierdo ya empieza a aparecer una imagen hiperintensa. 11 semanas, continúa esa hiperintensidad en esa primera imagen que habíamos visto en región parietal derecha, sigue persistiendo. 9 meses posteriores a esas 9 semanas, miren en la parte parietal empiezan a notarse más áreas de hiperintensidad que hacen mención a nuevos brotes. Estos son los famosos dedos de Downson, que son prolongaciones hiperintensas periventriculares que le da cierta característica de patognomónico a esta enfermedad, pero por estudio de imágenes. Acá nuevamente tenemos el más clarito con contraste y eso de alguna otra forma nos da el parámetro de que es un evento nuevo porque capta contraste de un dedo de Downson. Ya es la imagen de la derecha corresponde a una resonancia con contraste y la imagen de la izquierda es una imagen de resonancia pero sin contraste. Ahí se ve la hipointensidad en la misma zona que la hiperintensidad en la imagen de la derecha. Las imágenes que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, pues corresponde a una imagen de pseudotumor porque no llega a cerrar el anillo. Entonces, eso se cataloga como un pseudotumor cerebral porque hace la impresión como que capta contraste, pero no tiene el efecto de masa como lo corresponden a otro tipo de patologías. Acá tenemos otras patologías que nos van a dar, pero imágenes de anillo cerrado. ¿A quiénes tenemos? Un tumor, por ejemplo, esta es una imagen de un glioblastoma. Una infección, ahí tenemos eh, las imágenes de un quiste. Pareciera que fuera cisticerco por el escoles que está allí. Entonces, de alguna u otra forma, son imágenes que tienden a captar el contraste en forma regular y por eso se dice en forma de anillo. Y anillo abierto tenemos las desmielinizantes, caracterizadas por ENDA, el caso que nos convoca ahora, que es eh, esclerosis múltiple. Tratamiento, pues no existe un tratamiento curativo, lo que existe son tratamientos para evitar que los brotes se presenten más frecuentes. Aunque ya hay una serie en algunos estudios que desde que se han administrado hace más de 10 años no han vuelto a presentar en ese tipo de pacientes ni visualización ni temporalidad. O sea, no han habido nuevas lesiones, pero tampoco, a pesar de que se han hecho controles más posteriores, con imágenes no se ha presentado. El uso de corticoides se está indicado en la fase aguda. Por ejemplo, el paciente viene con brote, debo de aplicarle los pulsos de metilprednisolona por 5 días a razón de 2 gramos divididos en 5 días. Eso es lo que tiene que hacerse. ¿Ya? Perdón, me estoy confundiendo con lo que es la inmunoglobulina. En este caso, estaba hablando de la metilprednisolona que se da a dosis de 1 gramo por día por el lapso de 5 días. Eso es para atacar el proceso inflamatorio agudo, la fase aguda. Pero para atacar ya la enfermedad y evitar que los brotes sean continuos, entran medicamentos como la atropina, la ciclofosfamida o el metotrexate. También hay tratamientos con inmunoglobulina, lo cual reduce la frecuencia y aparición de nuevos brotes a dosis de 0.2 gramos por kilogramo de peso intravenoso durante tiempos que van de 2 años continuos, con los posibles riesgos que significa la administración continua de este interferón o inmunoglobulina. El interferón beta disminuye la frecuencia de brotes en un 30%, así como el número de placas en imágenes de resonancia. Tenemos el Abonex, que es el que se da en el seguro de salud, y tenemos el interferón beta, la marca más conocida es el Revif, y acá se administra en forma subcutánea entre 22 y 44 millones de unidades internacionales.
cada 2 días. El acetato de glatiramil, la mitosantrona y el natalizumab, que esto tiene que ver más con un anticuerpo monoclonal, ha demostrado mejor eficacia que el interferón, pero ahí viene el pero. Natalizumab, que es uno de los primeros anticuerpos monoclonales, no, no es tan inocuo. Tiende a producir complicaciones como eh, la encefalopatía, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, producida por el virus JC. Entonces, al bajar el tema inmunológico, activa este virus que muchas veces está en el virus y en estas personas puede haber la posibilidad de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva. Si se acuerdan cuando hablaba de enfermedades como aquellas con las de priones, que son una demencia rápidamente progresiva, también hice mención a aquella como leucoencefalopatía multifocal progresiva, que genera un cuadro de demencia. Esclerosis múltiple avanza en el tiempo, pero el paciente puede vivir 10, 20, 30 años, va a depender mucho la frecuencia con la que tienen los brotes. Pero si yo le doy un tratamiento como con el natalizumab, con el afán de disminuir la presencia de lesiones en el tiempo, corro el riesgo de que le pueda dar esta enfermedad. Y esta enfermedad, pues si es que da leucoencefalopatía multifocal progresiva por el estado de inmunosupresión, puede hacer que el paciente muera por esta complicación. Entonces, tener mucho cuidado con el natalizumab. Dentro de los medicamentos que también se han considerado en el tratamiento de estos pacientes está fingolimod, que se da por vía oral, es un análogo de la esfingosina que puede producir una retención rápida y selectiva y reversible de los linfocitos T dentro de los ganglios linfáticos, produciendo consecuentemente una menor invasión de linfocitos autorreactivos al sistema nervioso central y por consiguiente un menor daño inflamatorio. Entonces, la teriflunona o teriflunomida y el dimetilfuramato también son medicamentos de administración vía oral. El tema es que estos se dan prácticamente en forma diaria por el lapso que puede durar el tratamiento de 3 meses o 4 meses para evitar los brotes según la secuencia. Para lo que corresponde algunas complicaciones que el paciente ya tiene, pues para la espasticidad yo puedo dar baclofeno, diazepam, tanto el sódico que no tenemos acá. Para la fatiga podemos dar amantadina, que tampoco la tenemos, generalmente la traen más de esos lugares como Chile. Dolor, acá en este caso podemos dar antiepilépticos como carbamazepina, eh, pregabalina, gabapentina, entre los más indicados para este tipo de dolor neuropático. Para la hiperreflexia vesical, oxibutidina. Para la retención urinaria, si es que esto ya se vuelve algo secuelar, pues se puede intervenir a través de una talla vesical para que el paciente pueda orinar. Y para la atención de lo que son las complicaciones, por ejemplo, por postración, presencia de escaras, el mismo hecho de no drenar adecuadamente la orina me puede estar dando procesos infecciosos y el paciente debe de ser tratado como tal para que la evolución sea lo más adecuada. Gran importancia tiene el tratamiento rehabilitador. Insistimos, son personas jóvenes que son potencialmente personas que dejan de trabajar por este tipo de enfermedad. El pronóstico, pues, aquellos que empiezan con neuritis óptica, troncoencefalitis y cerebilitis, hay una posibilidad de que vuelvan a recurrir más seguido, más pronto. Peor pronóstico, aquellos que a los 10 años comienzan a presentar en resonancia magnética lesiones y alteraciones de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Estas personas a la larga van a tener un peor pronóstico.
cuando también yo voy a tener un pronóstico peor, va a darse en aquellos pacientes en los cuales son del género masculino, cuando los brotes no es que se da cada medio año o al año o cada 2 años, sino estos se van presentando cada 2 meses, pues eso ya me está dando la idea de que estoy ante un cuadro de una esclerosis múltiple rápidamente progresiva. El déficit neurológico permanente, o sea, tuvo el brote y el paciente no recuperó, también ya me dice que el daño es muy marcado y no basta solo con lo que se está dando en forma eh, de dosis de ataque. Y la forma primariamente progresiva, como ya también lo hemos estado diciendo, que tiende a producir. El pronóstico, pues acá vamos a ver de que, como dije en un comienzo, las mujeres es más frecuente, pero más rápido caen los hombres. En conclusión, la mujer es el sexo fuerte. Como decía Kurske, la esclerosis múltiple es lo que un buen clínico llamaría esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir con esto? Que si es que yo no lo pienso, no lo voy a ver. Ténganlo en cuenta, esclerosis múltiple en personas jóvenes. Hemos tenido varios universitarios en el hospital que han desarrollado este tipo de enfermedad. Entonces, ya tenemos, ya tenemos esclerosis múltiple como la mayor representante y vamos a tener un pequeño espacio para hablar de lo que respecta otra de las enfermedades desmielinizantes que en algún momento se pensó que podría corresponder a una variante de esclerosis múltiple, pero de ahí se dieron cuenta que lo que se tiene con este tipo de pacientes es otro tipo de anticuerpos, las bandas oligoclonales. Vemos en pacientes con eh, esclerosis múltiple, pero lo que vemos en un paciente con neuromielitis óptica es otro tipo de anticuerpo, que son los anticuerpos antiacopolina A, que son elementos que se encuentran a nivel de la membrana neuronal y son los que facilitan los intercambios a través de los diferentes canales. Entonces, cuando se afecta ello es donde comienza el tema degenerativo y esto en suero se van a ver reflejados al titularlos. Entonces, la neuromielitis óptica o síndrome de Devi o enfermedad de Devi es una enfermedad desmielinizante también, polifásica, autoinmune y de evolución crónica, caracterizada por afectar severamente, sobre todo, la médula espinal y a los nervios ópticos de forma monofásica o en brotes y remisiones, siendo una causa de discapacidad en jóvenes y adultos. La primera descripción fue realizada por Sir Clifford Allbutt en 1870, pero Eugene David y Fernand Gold fueron quienes en 1892 prácticamente describieron con incluso eh, estudios anatomopatológicos que corroboraron este tipo de enfermedad. Por años se consideró, como les decía, como una variante de Guillain-Barré, pero esta es otra historia, es diferente. La prevalencia va de 0,3 a 4,4 por 100.000 habitantes. Es la causa de enfermedad desmielinizante relativamente común en poblaciones no blancas. Esclerosis múltiple era más en personas de raza blanca. La edad media de inicio es 39 años. Si se acuerdan, esclerosis va entre 20 y 40. Puede presentarse en poblaciones pediátricas y en ancianos, sí, puede darse. Hay que pensarlo. Es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En el otro, en la esclerosis múltiple, prácticamente es 1 por 1, ¿no? Aunque siendo más exacto, corresponde a 2 por 1. Alrededor de un 3% de los pacientes con neuromielitis óptica tienen familiares con esta enfermedad. Es conocida la asociación que hay en este tipo de enfermedad autoinmune con algunos
del tipo órgano específicos, como por ejemplo miastenia o tiroiditis autoinmune, y no específicas como el lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren. Entonces, es una enfermedad que todavía está dando nuevas luces. Hay cosas todavía por descubrir, pero ya se están dando tratamientos en forma aguda para tratar de bajar en lo más que se pueda las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la inmunopatogenia? Las acuaporinas, como decía, son proteínas que se encuentran a nivel de transmembrana con amplia representación en todo el organismo. Hay en el sistema nervioso central y hay en las otras partes del cuerpo. La antiacuaporina P4 se halla en máximas concentraciones en el sistema nervioso central, donde se ha determinado su presencia en la corteza cerebral y cerebelosa, en porción posterior del nervio óptico y en las células de Müller de la retina, en el epéndimo, hipocampo y médula espinal. La antiacuaporina interviene en la regulación del flujo transmembrana de agua y a nivel histopatológico es este, la lesión que tiende a producir es de necrosis y cavitación en esas zonas de revestimiento de mielina. Esta enfermedad se presenta clínicamente con neuritis óptica o mielitis transversa aguda, como brotes, en forma polifásica en un 60%, o sea, eh, afecta más de una zona, y en un 90% a los 3 años puede volver a presentar. No se caracteriza por pérdida de agudeza visual. Perdón, la neuritis óptica se caracteriza por la pérdida de agudeza visual, dolor a la movilización ocular y discromatopsias en uno o ambos ojos. Comienzan a tener alteraciones, comienzan a ver como manchas de colores que van alterando campos visuales. En tanto, la mielitis transversa aguda se preserva o se presenta con para o tetraplegia. Recuerden, para es cuando los miembros inferiores no los muevo, o eso sería una paraplegia, o paraparesia si lo muevo, puedo mover alto. Ahora, cuadriparesia es cuando muevo las 4 extremidades. Entonces, dicho esto, el dolor del tipo radicular, los espasmos tónicos paroxísticos recurrentes, dolorosos y con una duración entre 20 y 45 segundos, corresponde a un signo del ermite y se da más o menos en 36%, 33% en pacientes que tienen este tipo de afectación de neuromielitis óptica. El hipo y las náuseas persisten y pueden afectar entre un 17 a 43% de pacientes. En ese cuadro, lo he puesto tal cual, ahí podemos ver diferencias de cómo diagnosticar un paciente con, o qué características clínicas tiene un paciente con neuromielitis óptica y un paciente que tiene una afectación por esclerosis múltiple. Entonces, paciente que tiene algún tipo de afectación con relación a lo que es segmentos grandes a nivel medular, acá neuromielitis óptica o en un brote como mielitis transversa, lo que se va a ver afectado es más de 2 cuerpos vertebrales. Eso ya me debe de hacer sospechar en un paciente que tiene neuromielitis óptica. Entonces, edad de comienzo, para hacer una diferenciación, ya es lo que hemos dicho, más o menos un repaso, son 39 años en neuromielitis óptica y en esclerosis múltiple, 29 años en promedio, porque es entre 20 y 40. El sexo en frecuencia, en neuromielitis óptica, 9 mujeres por un hombre, en cambio en esclerosis múltiple, 4 por 1, incluso la bibliografía que manejamos en un comienzo nos habla de 2 por 1. Aún así, no es tan marcada como la de neuromielitis óptica. La prevalencia es alta en poblaciones no caucásicas
Esclerosis múltiple, pues lo vamos a tener más en áreas blancas, pero también se puede distribuir en determinadas zonas del Caribe. Pero igual, la frecuencia es mucho menor a que me pueda dar en esos lugares esclerosis. Los ataques son severos, en esclerosis múltiple son leves. El comienzo del curso, entre un 80 y 90% presenta recaídas, una remisión entre un 10 o 20% tiene un curso monofásico, por ejemplo, una neuritis óptica. En un momento octo me afecta ojos y médula. Los dos a la vez pueden darse. Progresión secundaria rara, es común en ver en esclerosis múltiple. Insuficiencia respiratoria, sí, me puede dar en un 32% y es raro en pacientes con esclerosis múltiple. La resonancia de encéfalo, pues vamos a encontrar cambios en sustancia blanca que no llegan casi al 10% de lesiones en hipotálamo, cuerpo calloso, periventricular o troncos. Por ejemplo, acá vamos a ver los famosos agujeros negros en T1 que frecuentemente pueden verse. Las lesiones en esclerosis múltiple también se van a dar en sustancia blanca, pero periventriculares, yuxtacorticales e infratentoriales. Ahí vamos a ver agujeros negros en T1 que se ven más frecuentes todavía. Entonces, tener en cuenta la resonancia de médula, acá vamos a tener igual a 3 o más segmentos vertebrales, yo debo de estar pensando en que estoy ante un cuadro de neuromielitis óptica. Menor a 1 o 2 segmentos vertebrales, de frente. Eso lo van analizando de acuerdo a las imágenes que vean en resonancia. El líquido cefalorraquídeo, vamos a tener pleocitosis, vamos a tener células mononucleares y polimorfos nucleares. Eso es en el neuromielitis óptica. En lo que respecta a esclerosis múltiple, pues vamos a tener pleocitosis leve y células con características de células que sean mononucleares. Acá vamos a tener asociación con algunas enfermedades autoinmunes, sí, por eso vamos a tener ANA, antirro y la en pacientes con alta sospecha de ellos, se hace para hacer un barrido. En cambio, en esclerosis múltiple no se ve ello. Vean ese cuadro y el anterior, léanlo, ahí hay bastante pauta. La ayuda diagnóstica es resonancia. ¿Ya? Resonancia es el estudio gold estándar a través del cual yo voy a diagnosticar y voy siguiendo la evolución del paciente. El líquido cefalorraquídeo durante un episodio agudo puede mostrar pleocitosis con predominio de polimorfos nucleares entre un 50 a 1000 células por campo. Eso, por si acaso, como dice ahí, en un episodio agudo puede mostrar pleocitosis. Conforme pasa el tiempo, eso tiende a bajar. Actualmente se reconoce, una fuerte asociación entre neuromielitis óptica con enfermedades autoinmunes, como fue el comentario anterior, con una alta asociación de anticuerpos ANA. El estudio de potenciales evocados visuales es ampliamente utilizado para demostrar eventos que sí se han dado y a veces el paciente no los ha podido demostrar. Acá hacemos potencial evocado visual, hacemos potencial evocado auditivo y podemos también hacer potencial evocado somatosensorial. De cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, un muslo, el electrodo lo ponemos en la región frontal de donde salen las vías y hacemos el estudio que corresponde. El estudio de potenciales evocados, ya lo hemos dicho, y la tomografía óptica coherente se puede medir el espesor de lo que respecta a las fibras nerviosas de retina. El tratamiento de la neuromielitis óptica comprende dos instancias. El tratamiento agudo de brotes, ahí vamos a utilizar la metilprednisolona, las dosis que ya saben, de 1 gramo cada 24 horas por el lapso de 5 días. Y para lo que es el tratamiento en sí, la idea es de que tratemos a los pacientes para de alguna u otra forma aliviarle los síntomas.
porque el paciente con este tipo de enfermedad tiende a volverse muy sensible y muy lábil a lo que corresponde la atención. Entonces, ¿qué es lo que damos? En una primera fase ya dijimos metilprednisolona, en una segunda fase, pues acá lo que vamos a estar dando son medicamentos que van a permitir de que esto en el tiempo sea mucho menos frecuente y al grado de desaparecerlo. Como dije en un comienzo, hay estudios los cuales todavía no son concluyentes para ver una cura completa de esta enfermedad. Entonces, ya les hablaba, el rituximab, el mofetil-micofenolato, el metotrexate y el mitoxantrona y corticoides orales tienden a ayudar a este tipo de afectación. Miren, ahí, por ejemplo, podemos ver en esa imagen en corte sagital de una tomografía en T2 la extensión eh, del daño de la vaina de mielina, llegando prácticamente a reducir el canal intravertebral. Sí, eso no hay duda de que se trate de un paciente con un cuadro de neuromielitis óptica. Miren, la extensión inflamada la médula. En cambio, en la otra imagen del lado derecho, y lo que vamos a ver es una imagen de cerebro que llega a la retina para decirle de que el impulso nervioso, en este caso que está afectada la vaina de mielina, no puede pasar para que sea procesado. En cambio, en el otro lado, no hay mayor afectación. Entonces, esas manchas que ven allí muchas veces pasan desapercibidas para un ojo que no está acostumbrado a ver imágenes. Entonces, traten en sus momentos libres algunas de las áreas que les corresponda, vayan haciendo ojo. Con esto acabo, ya no los aburro más, ya van a ser las 11. Nada, lean de las clases un 30%, tomo del Sarrans, así es que por simple lógica uno diría, más me conviene estudiar de las clases. Sí, puede ser, pero si no entiendes bien las clases, te ayudaría mucho una lectura, eh, una lectura previa de afectaciones a nivel de nervios centrales, como para poder comprender un poco más la evolución de estos cuadros. Muy bien, los dejamos ahí, jóvenes. Ya la lengua empieza a pesar y estamos con mucho sueño. Lean nomás, como les vuelvo a repetir, 70% de las presentaciones, 30% Sarrans. En conclusión, si yo leo y me saco, contesto todas las de la transparencia, tendría un 14 puntos sin sacrificarme. Los 6 restantes, pues podría ser, si es que han leído sus Sarrans, que tampoco va a estar rebuscado, la idea es de que lo entiendan, pueden llegar a más nota. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, una consulta. Sí, Samara. ¿Mi astenia entrará en esta unidad o para la No, segunda? no. Para la Va a segunda. entrar presentación, sí. La Ah, valoración del paciente ah, clínico, las o- infecciones del sistema nervioso, enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, y Guillain-Barré, que fue lo que hicimos la vez pasada. ok, listo, doctor, gracias. Muy bien, entonces, sin más, los dejo en paz, vayan a descansar, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor, gracias. Buenas noches.